Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde. De verdad que es un gran privilegio estar aquí. Y al decir esto, no es simplemente cortesía. Aquí hay mucha gente que amo y que respeto profundamente. El pastor Pedro hablaba de que él me conocía desde que era soltero. Y si hay algo que recuerdo con mucho cariño, es como el pastor Pedro, a pesar de yo ser un muchachito, sosteníamos conversaciones de la Biblia, conversaciones teológicas, y para mí era tan impactante que él, siendo ya un pastor, un hombre maduro, a este muchachito, él le diera importancia. Yo me sentía escuchado teológicamente hablando. Y además de que me prestó sus hijos por varios años, a los cuales amo, Pedro, Ana, Raquel, de lo mío full, los amo. Siento mucho cariño, mucho respeto, mucha gratitud por el pastor Yadín. Es decir, él fue mi profesor de griego particular. Y hubo un momento en que yo venía semanalmente y él sacaba ese tiempo conmigo. De hecho, yo no sé si habrá alguien en República Dominicana de quien Yadín no haya sido profesor o de hebreo o de griego. Gracias, mi hermano. Y pensando, yo quisiera decir muchos nombres, pero estoy simplemente mencionando algunos. El hermano Manuel Alejandro, yo no sé si ustedes sabían, pero cuando yo venía cortejando a mi esposa para acá, la que hoy es mi esposa, yo me hospedaba donde Manuel. Y eso eran conversaciones profundas, mucho tiempo hablando de Biblia. Y siempre Manuel con ese fuego, él se tomó muy literal, predíquenle a toda criatura, le pasaba un cisne por ahí, arrepiéntase. De hecho, esa pasión y ese fuego por el Señor siempre fue de mucho estímulo. Gracias, mi hermano. Una vez más, gracias por la invitación. Traemos saludos de parte de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de la Gracia. Y es nuestro deseo y oración que el Señor se glorifique en medio nuestro. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a estar considerando el capítulo número 1, específicamente los versículos 20 y 21. Vamos a leer el texto y luego de leerlo vamos una vez más a orar para pedirle a Dios su bendición en el desarrollo. Dice así la escritura: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Jehová, Jehová, Dios de los ejércitos, a ti sea la gloria, la honra y el honor, porque tú mereces la gloria y solamente a ti pertenece. Solamente tú eres digno de suprema alabanza, porque tú eres nuestro creador, porque tú eres nuestro sustentador, porque tú eres nuestro redentor, porque tú eres nuestro todo. Oh Señor, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada queremos. Tú eres nuestra porción. Y te damos gracias, oh Padre, porque en este momento podríamos estar en tantos lugares, pero tú has movido en tu providencia cielos, tierra y mar para tenernos aquí. Aquí estamos y te rogamos, como lo hizo tu siervo Samuel, habla que tus siervos escuchan. Por eso te rogamos, oh Señor, que tú me ayudes a ser fiel a tu palabra, no solamente en la letra, sino también en el espíritu, para que la fe de tu pueblo se edifique en el poder de tu palabra y no en sabiduría humana. Oh Señor, guarda mi boca, pon palabras en mí de tal manera que yo sea un fiel portavoz de lo que tú has dejado en tu santa Biblia. Te rogamos, oh Señor, que tú perdones nuestros pecados, comenzando por los míos, de tal manera que estos no sean un obstáculo
para que tu palabra llegue a nuestros corazones y por el poder de tu espíritu los traspase y dé fruto a 30, 50, 100 por uno. Oh Señor, queremos ver a tu palabra siendo exaltada en nuestras vidas. Te rogamos por aquellos que están aquí o que escucharán más adelante, que no te conocen. Oh Señor, muéstrales la hermosura de Jesús. Que salgan de este lugar confesando con sus bocas y creyendo en sus corazones que Jesucristo es el Señor para gloria tuya. Y aquellos que estamos aquí, que ya hemos creído, no permitas, oh Señor, que salgamos igual. Concédenos salir un poquito más parecidos a Jesús que como llegamos. Queremos mostrar a Jesús más y más en nuestras vidas. Una vez más, ten misericordia de nosotros, exáltate en medio nuestro, muéstranos tu gloria, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Por allá por los años 1966, 1969, un cristiano en la China continental llamado Mission Myo fue capturado por unos agentes comunistas. Para nadie es un secreto el resto de la historia. En una ocasión, uno de los agentes que lo estaba interrogando comenzó a presionarlo mientras golpeaba el escritorio y le decía: niega tu fe, abandona tu fe. Y las palabras de aquel hermano fueron firmes y tiernas. Jesús es el Salvador de mi vida, no puedo obedecer tu voz. Y muchos fueron los sufrimientos de aquel hermano a causa de su fe. Para empezar, su esposa lo abandonó. Su nación lo culpó de ser traicionero, es decir, fue culpado por traición nacional, simple y sencillamente por abrazar a Jesús. Fue arrestado por 15 años. En la cárcel era golpeado brutalmente y allí en la cárcel se enfermó de una epidemia mortal de la cual terminó muriendo. Pero sí, amados hermanos, a nosotros nos asombra escuchar lo mucho que él sufrió. Eso no fue lo que más asombró a los que estaban con él en la cárcel. Lo que más sorprendió a aquellos que le rodeaban era cómo él, a pesar de todas esas cosas, se gozaba en Dios. De hecho, él hizo suyo aquel famoso salmo, Salmo 73, cuando dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y aquel salmo no solamente le dio gozo, aquel hombre estaba tan inundado de gozo que escribió hasta cánticos e himnos dentro de la cárcel. Y el testimonio de gozo de aquel hombre fue tan grande que un día, en secreto obviamente, mientras él estaba en su lecho de muerte, uno de los médicos que lo atendía cerró la puerta, se arrodilló ante la cama de este hermano y le dijo: tu Dios es una realidad. Hermanos, por la gracia de Dios, los creyentes hemos encontrado el tesoro de nuestras vidas, y ese es Jesús. Él es el sol del sistema solar de nuestras vidas. Él es lo que satisface los anhelos más profundos del corazón. Dice el salmista que solamente en Él hay gozo pleno y delicias a su diestra para siempre. Por lo tanto, no debería haber una mayor pasión para un cristiano, para un creyente, que vivir y morir de tal forma que Jesús reciba toda la gloria. Lo que debería consumir más el corazón nuestro como creyentes es vivir y morir de tal forma que otros puedan ver a través de nuestras vidas y nuestras muertes la magnitud del valor de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata este texto. Vamos a ver, de hecho, en este texto dos partes. Vamos a ver el profundo anhelo de Pablo y luego vamos a ver la manera en que ese anhelo era cumplido en su vida. Comencemos con lo primero, el anhelo de Pablo. Leo nuevamente el verso 20. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre,
Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Llama la atención, Pablo habla de su anhelo y de su esperanza. ¿Puede verlo? Él dice, conforme a mi anhelo, conforme a mi esperanza. Es decir, que si hubiésemos tomado una radiografía espiritual del corazón de Pablo, íbamos a encontrar muy arraigado a su corazón un gran anhelo y una gran esperanza que lo consumían. Dos cosas sobre esto. Primero, quiero llamar la atención sobre la intensidad de ese anhelo y esa esperanza de Pablo. En nuestras Biblias leemos conforme a mi anhelo, es decir, conforme a mi deseo, a mi afán, mi ansiedad, mi empeño, mi pasión. Pero llama la atención, aunque yo aprendí con mi profesor Yadín, que a veces el griego dice es inversamente proporcional a la cantidad de griego que uno sabe. Pero perdón, profesor, ahora tengo que resaltarlo por una razón obvia. Esta palabra que aquí se traduce como anhelo, en el griego tiene un prefijo de intensidad. De hecho, hay una versión que traduce literalmente conforme a mi ardiente anhelo. Cuando usted piensa en algo ardiente, ¿en qué usted piensa? Algo que lo está consumiendo, que lo está quemando. Pablo dice que si hubiésemos hecho una radiografía de su corazón, hubiésemos encontrado no un simple anhelo, no un simple deseo, sino un deseo y un anhelo tan intenso que lo estaban quemando por adentro. Y que dicho sea de paso, no era solamente un anhelo, era también una esperanza. Él dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Es decir, que Pablo esperaba ver ese anhelo cumplido en su vida y también en su muerte, como le veremos más adelante. Y es aquí donde te dice, hermano, pero ya está bueno, ok. Ya sabemos que Pablo tenía en su corazón un ardiente anhelo que lo consumía, que lo quemaba, que lo apasionaba, que esa era también su esperanza. Pero yo quiero saber cuál era ese anhelo, qué era lo que tanto quemaba el corazón de Pablo. Dice él lo presenta de una manera negativa y de una manera positiva. Él dice, mi anhelo y mi esperanza es este, que en nada seré avergonzado. Y voy a cortar ahí un momento porque esto puede prestarse a confusión. Pablo dice, lo que yo más anhelo es no ser avergonzado. Y no se olvide que cuando Pablo escribió esta carta, Pablo estaba preso en una cárcel en Roma. Y mientras él estaba preso, afuera habían enemigos, específicamente los de la circuncisión o los judíos, que le querían hacer la vida imposible a Pablo. Es asombroso ver, donde quiera que Pablo iba, se aparecían los judaizantes a querer deshacer lo que Dios hizo. Pero ya sabemos el resto de la historia. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero no solamente habían enemigos de la cruz que se oponían a Pablo, mientras él estaba preso, lo que parece más insólito, también habían cristianos en Roma que no simpatizaban mucho con Pablo y para hacerlo supuestamente sufrir o aumentar su angustia, estaban predicando a Cristo. ¿Usted puede imaginarse eso? Pablo preso por causa de Cristo y allá en Roma algunos hermanos por envidia o por contienda predicando a Cristo y ellos pensaban que ellos estaban molestando a Pablo con eso, cuando era todo lo contrario. Eso era lo que Pablo deseaba. Pero piensa en este cuadro. Pablo preso y mientras estaba preso, la burla externa de sus enemigos y también algunos hermanos predicando por envidia o por contienda, específicamente con Pablo, no simpatizaban con él. Entonces, algunas personas han entendido que cuando él dice, mi mayor anhelo y esperanza es no ser avergonzado, en su mente ellos están pensando que tal vez lo que Pablo quiere decir con esto es, ya yo no quiero ser más un preso, ya yo no quiero vivir en tanta precariedad, ya yo no quiero ser el objeto de burla. Pero ¿sabe algo? Aunque es cierto que Pablo deseaba ser liberado, ese no es el anhelo que lo estaba consumiendo. Cuando él dice, en nada seré avergonzado, él no estaba hablando de eso. Piénsalo por un momento. ¿Qué de extraordinario se necesita para desear ser liberado de la cárcel? Nada. Eso lo puede desear hasta un inconverso. ¿Tiene algo de
especial de sobrenatural que una persona en una crisis económica desee prosperidad. No, eso lo desea cualquiera. Cuando Pablo dice, en medio de esta circunstancia, lo que más me quema, lo que más me consume el corazón es no ser avergonzado, pero la vergüenza para Pablo no era estar preso ni ser objeto de burla. ¿Y cuál era entonces? Mire la contraparte positiva. Dice, en nada seré avergonzado, sino, miren en la contraparte, que con toda confianza, aún ahora, en esta circunstancia, dice Pablo, y como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Impactante esto. Sí, Pablo de seguro que deseaba ser liberado, si usted ve el verso 19, pero por encima de ese deseo, por encima de ese anhelo, lo que Pablo más deseaba es que Cristo fuese exaltado o magnificado, como bien dice la Reina Valera. Es decir, que para Pablo la vergüenza no era estar preso. Para Pablo la vergüenza era que en sus prisiones Cristo no fuese magnificado. ¿Ven cómo funciona esto? Yo le voy a decir cómo este texto ayudó a un hermano a sobrellevar una vergüenza en su trabajo. Allá en Santiago hay un hermano que él me decía un día, pastor, es que ya me da vergüenza. Ajá, ¿qué es lo que te avergüenza? Yo tengo ya más de 10 años en esta empresa y todavía sigo andando en una pasola. Yo no tengo tantos recursos, no me pagan tanto, no me da el dinero para ahorrar. Mientras tanto, aquí hay un jovencito que llegó el año pasado, gana mucho más que yo y anda en su tremenda jipeta y me pasan por el lado y me hacen bullying. Y yo le dije, ¿y eso es lo que te avergüenza? Sí. Yo le decía, mira, no está mal que tú desees un sueldo mayor. No está mal que tú desees una posición mayor. Tampoco está mal que tú desees un mejor medio de transporte. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué piensa tu jefe de ti? Ah, no, espérese. Cuando el jefe tiene que confiar dinero o algo de mucha delicadeza en la empresa, en quien piensa es en mí. Y yo le dije, pues no hay nada de qué avergonzarse. Sí, porque tú puedes desear más dinero, una mejor posición, un mejor transporte, pero por encima de todos esos deseos, el deseo que más debería consumir tu corazón es que aunque sigas andando en pasola, aunque estés en el mismo puesto, aunque sigas con el mismo sueldo, tu mayor pasión o ambición debería ser que ahí y como siempre Cristo sea magnificado en tu vida. Y si tu jefe piensa en ti como el hombre más serio de la empresa, no hay nada de qué avergonzarte. Y me llama la atención esto de qué significa será, esta versión dice exaltado, me gusta más como lo pone la Reina Valera, magnificado. La palabra griega es megaluno, mega significa grande, ¿verdad? Y en lugar de entrar en definiciones, yo voy a tratar de usar un ejemplo para describir qué es lo que esto significa. Es curioso porque en español la palabra magnificar se utiliza para hablar de dos instrumentos que aunque hacen cosas totalmente opuestas, magnifican. ¿Cómo así? Está por un lado el microscopio. ¿Qué hace el microscopio? Hace que cosas que son inimaginablemente pequeñas y que no pueden ser percibidas por el ojo humano, el microscopio, ¿qué hace? Amplía o magnifica la visión de tal manera que eso que no se puede ver se vea más grande de lo que es, de tal manera que yo pueda verlo. Y amado hermano, si esa es la visión que usted tiene de magnificar, sáquese eso de la mente porque sería una blasfemia. Sería como decir, Jesús es pequeño y yo lo voy a ayudar a que Él se vea más grande y glorioso. Mi hermano, Jesús no puede ser más glorioso de lo que ya es. Así que tiene que ver otra opción. Del otro lado del péndulo tenemos un telescopio. De manera asombrosa, hace lo contrario al microscopio, pero también se dice que magnifica una imagen. Pero ¿qué hace el telescopio? Al revés del microscopio, cosas que son inimaginablemente grandes, como el Sol, la Luna y ciertos planetas, pero que nosotros las vemos desde aquí, pequeños y lejos. El telescopio hace que se vean más como realmente son. Es básicamente hacer un zoom in. Wow, pero mira, esa luna
que yo la puedo tapar con el pulgar desde aquí, que yo la veo pequeña y la veo lejos. El telescopio lo que hace es ayudarme a verla más como es, y cuando yo pongo ese foco y miro hacia allá, yo digo, wow, la luna es más grande de lo que yo pensaba. Yo la veo pequeña, yo la veo lejos, pero no está tan lejos y no es tan pequeña como yo pensaba. Cuando Pablo dice que su mayor anhelo, su mayor pasión, lo que lo consumía aún en medio de sus prisiones, era magnificar a Cristo, lo que él estaba transmitiendo era esto: yo lo que quiero ser es un telescopio para que cuando otros vean a Jesús a través de mí, aún en medio de la prisión, ellos puedan entender, ellos puedan creer que Jesús es más grande de lo que ellos pensaban y está más cerca de lo que ellos creían. Mi amado hermano, el hombre, el ser humano, a causa del pecado, ve a Dios pequeño y lo ve lejos, pero por causa del buen testimonio de muchos creyentes, aquellos que están a tu alrededor pueden decir, wow, yo pensaba que Cristo era más pequeño. Yo pensaba que Él estaba más lejos, pero ahora puede ver que no, que es más grande de lo que creían, porque tú fuiste un telescopio, un instrumento en sus manos. De modo que la mayor ambición de Pablo, lo que más consumía su corazón, su mayor pasión en medio de las prisiones y su esperanza de vida era esta: independientemente de que esté preso, independientemente de que tenga precariedad, independientemente de que no tenga salud, su mayor ambición era esta: que aún en medio de esa circunstancia él fuese un telescopio para mostrarle a otros la magnitud del valor de Cristo. Y amado hermano, esa es nuestra filosofía de vida. Cuando llega alguien a nuestra oficina para buscar consejería, siempre, después de escuchar a la persona y qué te trae por aquí, nuestra primera aclaración es esta: tú viniste donde un consejero cristiano. Tú vas a escuchar Biblia aquí, lo que Dios tiene que decir. Pero déjame decirte cuál es el propósito nuestro en esta consejería. Nuestro propósito no necesariamente es arreglar tu problema matrimonial. Nuestra mayor pasión, deseo, ambición, oración por ti es que en medio de este problema tú, independientemente de tu cónyuge, tú puedas ser un telescopio para mostrarle a tu esposa la magnitud del valor de Cristo. Y a la esposa, para ti es lo mismo. Nuestro mayor deseo, ambición, pasión es que tú puedas mostrar en medio de esta circunstancia que Cristo es el tesoro de tu vida. Y cuando cada uno comienza a ver la vida desde esa perspectiva, estamos aquí para magnificar a Cristo. Y cuando cada uno trabaja en esa dirección, ¿qué pasa con este problema? Que ocupa su lugar, usualmente, cuando cada quien hace lo que le corresponde. El punto es, mi amado hermano, esa debería ser nuestra filosofía de vida. Nuestra mayor pasión, nuestra ambición, dice Pablo, mi ardiente anhelo es que pase lo que pase, Cristo sea magnificado. Ahora bien, eso nos lleva en segundo lugar a considerar la manera cómo Pablo esperaba magnificar a Cristo en medio de sus circunstancias. Dice el verso 20 al final, o por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso esto. Pablo deseaba ser un telescopio. Pablo deseaba que a través de su vida y de su muerte, Cristo fuese magnificado o fuese visto más como realmente es. Pero me llama la atención esto. Primero, por vida. ¿Qué significa eso de magnificar a Cristo por vida? Bueno, significa que él quería mostrar la grandeza de Cristo por la forma en que él vivía. Así de sencillo. Ahora, la pregunta del $1.000.000, como dicen, es ¿cómo Pablo pretendía lograr eso? ¿Cómo Pablo pretendía vivir de tal forma que se mostrara en él la magnitud del valor de Cristo? En el verso 21 él da la forma. Pues para mí el vivir es Cristo. ¿Cómo así? Cuando para mí y para ti el vivir es Cristo, entonces estamos magnificando a Cristo por vida. ¿Puedes ver la conexión? Dice Pablo, por vida o por muerte. ¿Y por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Cuando para ti el vivir es Cristo, Cristo está siendo magnificado en tu vida. Y yo te pregunto,
a propósito de eso, ¿qué es la vida para ti? Te voy a decir las filosofías de vida o cómo se pueden resumir muchas de ellas. Para muchos, la vida es simplemente existir, levantarse, asearse, desayunar, trabajar, volver a la casa en la noche, cenar, acostarse. Y yo me pregunto, ¿esa es tu filosofía de vida? Porque para mí eso no es vida, eso se llama existir. Hasta los animales viven de esa forma. Tiene que haber algo más. Si esa es la filosofía de vida que tú tienes, dice Salomón, eso es vanidad. De hecho, desde este punto de vista, esa filosofía de vida la podemos ver hasta en los animales. Así que tiene que haber algo más. Para otros, la vida no es más que una experiencia epicúrea. ¿Usted sabe lo que es epicúreo? Un tipo que decía entre los griegos que como la vida es tan dura, entonces no nos resta otra cosa que entregarnos al placer. Y al final el placer los termina destruyendo. Para otros, la vida no es más que una experiencia estoica. ¿Y qué es eso? Que como la vida es tan dura, lo que nos resta es aguantar. Sí, pero eso no es contentamiento. Pablo más adelante habla de contentamiento, no de resignación. Definitivamente, una persona cuya filosofía de vida es resignarse a lo que la vida traiga, esa es la vida más aburrida de la bolita del mundo y más vacía. Para otros, la vida es una experiencia cínica. Como no hay esperanza porque todo termina en la muerte, dicen muchos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, vamos a entregarnos a vivir una vida desfachatada y sin vergüenza. Para otros, la vida es una experiencia mística. Es decir, como al final todos los males residen en nuestro cuerpo, entonces vamos a buscar una vida o una salvación fuera de la carne. Y terminan hasta en el gnosticismo. Para otros, la vida es una experiencia humanista. Vamos a trabajar para mejorar la humanidad. Y lo que hacemos cada día es echarla hacia atrás. Ahora se habla de progresismo y yo lo que veo es regresismo. Porque lo que se está enfatizando son le llaman progreso a cosas que se vieron en la humanidad desde la misma caída y que llevaron a muchísimas civilizaciones a su desaparición. Y a eso le llaman progreso. Para otros, y ojo con esto, de hecho me puso mucho a pensar, la vida es simplemente una experiencia religiosa. Para muchos la vida es llevar a cabo tareas religiosas. Y no me malentiendas, mi amado hermano y mi amada hermana. Es una bendición servir. Pero si para ti la vida es servir, entonces habrá un problema el día que ya tú no puedas servir. ¿Entiendes a dónde voy? Yo me he preguntado, por eso les decía, yo me cuestionaba antes de subir aquí, ¿qué pasaría si a mí me quitan el púlpito? Yo amo enseñar. Mi familia lo sabe, la iglesia lo sabe. Yo amo enseñar. Y le pido al Señor que mientras yo esté enseñando, yo pueda ser fiel a la palabra, es lo que más disfruto. Pero un día yo no seguiré enseñando. Y la pregunta es, ¿me quitarán mi felicidad? ¿Me quitarán mi vida? No, porque mi vida tiene que ser Cristo. Mi vida ni siquiera es lo que yo hago por Él. Mi vida no es lo que yo sirvo a Cristo. Mi vida es Cristo. Y yo le sirvo porque Él es mi todo. Pero el día que yo no pueda servirle, el día que ya yo no pueda usar mi voz para alabarlo, para yo predicar, al final Él seguirá ahí y seguirá siendo mi tesoro y el tuyo también. Entonces, ¿qué era la vida para Pablo? Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Piénsalo, mi amado hermano, lo que Pablo está diciendo es que todas las exigencias que Pablo le tenía a esta vida tenían su cumplimiento o hallaban su cumplimiento en una sola persona, Jesús. Jesús era todo lo que él necesitaba. Si ustedes leen el capítulo 3, fascinante. Pablo dice, ¿qué es lo que hablan estos judaizantes? ¿Ustedes creen que ustedes tienen razones para gloriarse en la carne? Yo tengo más. Pablo aventajaba a todos esos judíos en muchísimas formas, pero dice Pablo, pero el día en que yo encontré a Cristo o Él me encontró a mí, todo lo que para mí era ganancia pasó a ser basura en comparación a Cristo. Usted sabe el texto, Filipenses 3:8. De hecho, la palabra en el griego es estiércol. Lo que para mí antes era ganancia en comparación a Cristo, ahora palidece de insignificancia.
Tómese un día esos versículos y mire lo que era Jesús para Pablo. Jesús era su tesoro, porque él dice lo que antes era ganancia, ahora es pérdida. Jesús era su Señor, porque él dice por amor de Cristo, mi Señor. ¿Sabe lo que significa mi Señor? Que todos los planetas del sistema solar de Pablo giraban alrededor de Cristo, desde lo que él hacía con su dinero hasta lo que hacía con su sexualidad. Todos esos planetas giraban alrededor de Cristo. Cristo lo gobernaba todo. Y no solamente eso, para Pablo Jesús también era su Salvador, porque en el verso 9 dice, y este es mi anhelo, ser hallado en él, no teniendo mi justicia, sino la justicia de Dios en Cristo. Pueden ver, para Pablo Jesús era su todo, era su Salvador, era su Señor, era su tesoro. Por esa razón en el capítulo 4 él dice que ya yo he aprendido el secreto del contentamiento. Me pueden quitar bienes, nombre, hogar, me pueden destruir el cuerpo, pero de Cristo nadie nos podrá separar. Y si tenemos a Cristo, no necesitamos más nada. Para Pablo su vida era Jesús. Y por esa razón él estaba puesto ¿cómo se llama? En estrecho. Él dice, por un lado, como veremos más adelante, yo quisiera partir y estar con Cristo porque él era su tesoro. Pero por otro lado, dice él, seguir en la carne es más necesario por causa de la obra. Pablo estaba tan apasionado y enamorado de Jesús que su vida aquí en la carne se resume a esto. Yo quiero presentarles a Cristo para el gozo de ustedes. Esa era su pasión. Y amado el joven que estás aquí, yo quiero decir esto porque no es una sola vez que me han hecho esta pregunta. Pastor, pero si el estar con Cristo es muchísimo mejor, ¿no sería el suicidio una opción? Nunca. El suicidio no es una opción para un creyente. Si vas a usar ese texto para justificar el suicidio, estás muy equivocado. Claro que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero dice Pablo, pero seguir en la obra, seguir en la carne es más necesario por causa de la obra. ¿Sabes qué? Dios es el que decide eso. Mientras Él te tenga aquí, Él te quiere en la obra. Y cuando llegue el momento de llamarte a su presencia, entonces tú podrás decir ganancia. Pero mientras tanto, si tu pasión es Cristo, debes usar el tiempo que tienes en la carne, no solamente para vivir en Cristo, sino también para predicar a Jesucristo a otros, para que otros puedan hallar en Él el Salvador, el Señor y el tesoro que Pablo había encontrado. Ahora bien, Pablo dice no solamente magnificar a Cristo en mi cuerpo por vida. Aquí viene la parte más desconcertante por un lado del texto, y es que dice y por muerte. Y esto ha hecho explotar la mente de muchos. Algunos dicen, mira, yo entiendo que Pablo diga, mi mayor anhelo, mi mayor pasión, lo que más ambiciono es magnificar a Cristo por la forma en que vivo. Para mí el vivir es Cristo, Él es mi todo, yo vivo por Él, yo vivo para Él, yo lo predico a Él. Y de esa manera Él magnificaba a Cristo por vida, pero por muerte. La pregunta ¿es posible magnificar a Cristo por muerte? Claro que sí. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba hablando con Pedro en Juan capítulo 21? ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro lo siguiente? Simón, casi siempre cuando le quiere decir algo que lo va a sacudir, le dice Simón, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Y qué quería decir Jesús con eso? Juan lo explica. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces sí, yo puedo glorificar, magnificar, exaltar a Cristo en mi vida, pero también puedo hacerlo en mi muerte. Y eso es lo que dice Pablo, que la ambición que más lo consumía era esa, vivir de tal manera que Cristo fuese magnificado y morir de tal manera que Cristo fuese magnificado. Pero entonces viene la pregunta, ok, ya sabemos que magnificamos a Cristo en vida cuando para nosotros el vivir es Cristo. Pero ¿cómo magnificamos a Cristo en la muerte? Él lo dice en el verso 21. Él no solamente dice porque para mí el vivir es Cristo, él también agrega y el morir es
Ganancia. Mi amado hermano, cuando tú has terminado la obra que el Padre te ha encomendado aquí y ha llegado la hora de partir y en ese momento tú puedes decir ganancia, entonces tú estás magnificando a Cristo por muerte. Y yo sé que esto suena extraño, pero te lo voy a poner así. ¿Cuál era el mayor tesoro de Pablo? Jesús era su mayor tesoro. ¿Había algo en este mundo que se comparara con estar con Jesús? Para nada. Entonces él dice, seguir en la carne es más necesario. Pero él dijo más atrás, yo quisiera partir y estar ¿con quién? Con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mis amados hermanos, ¿cuántas cosas hay en esta vida que nosotros deseamos? Yo no sé ustedes, esto es una forma retórica de decirlo, pero yo quería casarme y el Señor me lo concedió. Yo quería tener hijos, eran 6 al principio, pero el Señor nos mostró otra cosa. Y ahí están mis hermosos hijos. Yo quiero verlos casarse. Yo quiero ver mis nietos, yo quiero disfrutarlo como el pastor Dacuña. Pero al final, si Jesús dice, te vas, ¿podré yo decir ganancia a pesar de lo que estoy dejando? Ese es el punto. A pesar de lo que dejemos aquí, la muerte es ganancia para el creyente, porque estar con Cristo es muchísimo mejor que todo lo que dejamos aquí. De modo que vivir es Cristo, morir es ganancia. Y yo quiero, mientras yo desarrollaba esta idea, pensé en algunos ejemplos. Ustedes recordarán la historia de Jim Elliot, aquel famoso misionero que por ahí por el año 1956 fue a las tribus Aucas. ¿Ustedes recuerdan lo que le dijeron? Tú eres un tonto porque te van a matar, te van a quitar la vida. Y estas fueron sus palabras. No, no es un tonto aquel que da lo que no puede retener, es decir, la vida, con tal de ganar aquello que no pueda perder, es decir, estar con Cristo. No es un tonto el que da lo que no puede retener, su vida, para ganar aquello que no puede perder, estar con Cristo. Ese hombre no solamente magnificó a Cristo en su vida, Jesús era su vida de tal manera que él quería que hasta los indios en las tribus Aucas se enteraran de que Jesús era el Salvador, el Señor y el tesoro. Pero él también murió de tal forma que Cristo recibió gloria. Dejó su esposa, dejó sus hijos, dejó muchas cosas, pero ahora está con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y nadie se lo puede quitar. En el año 1970, leí esta historia. Una familia, la familia Haim, fue sentenciada a muerte en Camboya, la familia completa, con hijos pequeños, y todo por causa de Jesús. Y en un momento el hijo menor quiso huir al monte, pero el padre sabía que al final lo iban a encontrar y lo iban a matar. Y él le dijo al guardia, déjeme eso a mí. Y el guardia lo dejó. Él fue a buscar a su propio hijo y lo encontró asustado y le dijo lo siguiente, hijo, piensa esto, ¿se podrá comparar algunos días más en esta vida con el unirte a tu familia alrededor de esta tumba y ser libre para siempre con Cristo? En otras palabras, hay muchas cosas en esta vida que podemos atesorar, pero ninguna de esas cosas se comparan con el estar con Jesús. Murieron juntos. Y usted dirá, bueno, esos son grandes misioneros de la historia de la iglesia. No, año 1997, una hermana de nuestra iglesia, Clara Linares, falleció en su cama agonizando. Y mientras los doctores la querían salvar, estas fueron sus últimas palabras. No, por favor, no alarguen más mi espera. Quiero irme con mi Señor. Para esa hermana, su vivir fue Cristo y su muerte fue ganancia. Porque a pesar de todo lo que estaba dejando atrás, estar con Cristo era muchísimo mejor. En el año 2006, algo tal vez más cercano para algunos aquí, el hermano Máximo Sid. Digo más cercano porque una de sus hijas fue compañera de Raquel en el colegio. Máximo Sid fallecía en un hospital de investigación en Washington, prácticamente como un conejillo de Indias. Tenía una enfermedad muy extraña llamada anemia plástica. Se le hizo trasplante, no funcionó. Y recuerdo como ahora cuando el pastor Luis Méndez, que era pastor de nuestra iglesia, fue a Washington a visitarlo porque ya no había más nada que hacer. Y el pastor Méndez le preguntó, Máximo, ¿tú estás listo para morir? Tú sabes que a menos que Dios haga un milagro, ya es hora de casi de partir.
Y su respuesta me impresionó, tomando en cuenta todo lo que él estaba dejando atrás. Él dice, yo soy como un barco que he estado por mucho tiempo en construcción y ya está listo para zarpar y encontrarse con su Señor. Yo no sé si el hermano Máximo estaba claro de que cuando él dijo, ya yo he sido como un barco en construcción y estoy listo para partir, si él sabía que más o menos ese es el lenguaje de Pablo en Filipenses 1, cuando él dice, yo quisiera partir y estar con Cristo. Esa es la palabra que se usaba cuando se despedía un barco. ¿Y por qué me impactan tanto esas palabras? Yo recuerdo como ahora, él me llamó, él tenía 2 hijas ya grandecitas, Catherine, Rebeca, y el Señor que puede dar vida de entre los muertos, que le dio vida, le dio un hijo a Abraham cuando su cuerpo estaba como muerto, no se sabe cómo. El hermano Máximo embarazó a su esposa en el hospital. ¿Usted puede creerlo? Eso me acuerda a Abraham en Romanos 4 cuando dice que vio su cuerpo como muerto. Y este hombre en la cama del hospital casi muriendo, su esposa salió embarazada. Y fue no solamente un milagro. Esa niña, Lisamel, mantuvo la mente de su madre ocupada. Tuvo que asumir el rol de padre o madre ahora porque su esposo no iba a estar. Pero el punto es, cuando él me llamó, él me decía, mire mi hermano, cuídeme a mis hijas, esto, que aquello. Y yo pensando, este hombre está casi por dejar a su esposa, por dejar a sus hijas. Él no pudo estar en las graduaciones de ellas, él no pudo estar en las bodas de ellas. De hecho, le dejó un video que lo pusieron en sus graduaciones, lo pusieron en sus bodas. Eso era lágrimas así. Y yo decía, ¿y podrá una persona soportar eso? Partir de este mundo sabiendo todo lo que está dejando atrás. Lo que pasa es que el hermano ya Cristo lo había capacitado para ver no lo que estaba dejando, sino lo que le esperaba. Sí, él estaba dejando aquí muchas cosas, una vida por delante, una esposa joven, 3 hijas jóvenes, pero él dijo en ese momento, llegó el momento de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y alguien dirá, locos, es que están locos, sí, locos por Jesús. Y básicamente nos están diciendo con sus vidas y con sus muertes que no hay vida plena excepto en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos están diciendo con sus vidas y con sus muertes que todo lo que tu alma necesita para estar plena y eternamente satisfecho solamente se halla en Jesús. Por eso dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para concluir, amado hermano, la forma en que vivimos y la forma en que morimos le mostrará al mundo quién es realmente el Salvador, el Señor y el tesoro. Yo te ruego, atrévete a hacer un telescopio. Y usted dirá, que aunque esa aplicación se ve muy general, déjeme decirle que un creyente, un nacido de nuevo, conoce ese lenguaje. Yo estuve trabajando con una pareja, a propósito, el mismo hombre que le daba vergüenza al principio, por lo del empleo, se casó y tuvo unos conflictos matrimoniales. De hecho, no fue tan sencillo para él. Y recuerdo como ahora que en un momento usaron una mala palabra y es la palabra divorcio. Yo le dije, pero loco ustedes están. Y fueron meses y meses y meses y meses de consejería. Y recuerdo como ahora, un día que me llamaron, era un día de fiesta y eran las 6 de la tarde. Ya yo sabía lo que venía. Necesitamos consejería urgente, día de fiesta. Yo llegando, yo no sé si era de la playa o qué. Y me siento con ellos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y las primeras 2 horas y 40 minutos, eso fue a balazos. No hubo forma. Yo decía, esto no va bien. Señor, ayúdame. Ahí fue el momento en que el consejero se convirtió en un aconsejado. Yo necesitaba que el Señor me ayudara. Y en un momento la esposa dijo, voy al baño. Y en ese momento yo agarré a ese hermano y le dije, ven acá. Si hubiese tenido un bate, le doy un batazo, pero eso era muy carnal. Yo le dije, ¿tú sabes lo que significa haber sido creados a imagen de Dios? Significa de que tú y yo fuimos creados para reflejar a Cristo. Y ahora mismo tú estás siendo una caricatura como esposo. Todo el que está a tu alrededor está viendo el reflejo de Cristo en ti. Y tu matrimonio, que debería ser un reflejo
del matrimonio entre Cristo y la iglesia, ¿es eso lo que está reflejando o es una caricatura? Hermanos, el rostro le cambió. Yo no sé si los jóvenes de aquí recordarán la moneda de 50 centavos, que eran como de este tamaño, pero los ojos se le abrieron. Por eso les decía, yo no tuve que decir mucho. Yo simplemente le dije, tu meta, tu mayor ambición en tu vida y en tu matrimonio debería ser mostrar o reflejar la gloria de Cristo. Y en ese momento abrió los ojos y me dijo, yo no quiero ser una caricatura de mi Señor. Yo quiero reflejarlo bien. Señores, hasta el desayuno se lo lleva a su esposa a la cama. Y él no necesitó que le dijéramos, haz esto, 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 esto y esto. Él simplemente necesitaba escuchar cuál debería ser la mayor ambición de un creyente y lo demostró. Su mayor ambición era magnificar a Cristo en su vida y en su matrimonio. Y eso fue suficiente como para saber qué él tenía que hacer. Me dijo recientemente, pastor, no nos suelte. No es que los problemas se han acabado, es que Cristo nos ha enseñado a lidiar con ellos. Y amado amigo, tú que estás aquí, que no conoces a Cristo, no voy a asumir que todos son creyentes, voy a pensar que hay visitantes aquí o que luego escucharán en la virtualidad. ¿Tú sabes cuál es el problema del no creyente? El problema del no creyente es que es demasiado conformista. Ese es el problema. Y cuando usted dice conformista, hermano, ¿a qué usted se refiere? No sé si conoces la historia de un hombre que tenía tanta hambre que encontró un racimo de bananas o de guineos y él decidió comerse las cáscaras primero por el hambre que tenía, pero cuando se comió toda la cáscara ya no tenía hambre para el guineo. ¿Sabes cuál es el problema? Tú y yo fuimos diseñados para ser saciados, pero no para ser saciados con las cosas de este mundo. Te estás llenando tanto de la cáscara de este mundo que ya no hay lugar para Cristo en tu corazón. Pero para eso estamos aquí esta mañana, para decirte, yo te ruego de todo corazón, suelta esa basura. Nada en este mundo puede satisfacer tu alma de manera plena y eterna. Solamente Jesús. Y tú te has pasado toda tu vida dándole la espalda a Cristo, diciéndole, no me interesas, no me interesas. Prefieres seguir jugando con la bebida, con el sexo, con la ambición, con el dinero, dándole la espalda a Jesús. Pues en esta mañana yo te ruego, como si dependiera de mí, depende del Espíritu, que tú te arrepientas. ¿Y que te arrepientas de qué? De haberte pasado tu vida dándole espalda a Cristo, de haber pasado tu vida bebiendo de una cisterna agrietada, cuando ahí está Jesús, la fuente de agua viva. ¿Tú has leído ese texto de Jeremías? 2 males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y prefirieron cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que estás haciendo y de eso debes arrepentirte. De que te has pasado tu vida buscando tu satisfacción, tu deleite, tu plenitud y tu identidad en las cisternas agrietadas del pecado para volver a estar vacío una vez más. Ven a Jesús. Solamente Él sacia de manera plena y de manera eterna. Y tú dirás, hermano, lo que pasa es, señor predicador, es que usted no se imagina todo lo que yo he pecado en mi vida. Es que usted no se imagina lo grande que es el pecado, porque tú no sabes lo grande que es Cristo. Sí, Él no solamente es el tesoro, Él es también el Salvador. Y aunque tu pecado haya sido muy grande, Cristo es más grande que tu pecado. Ahora mismo no me interesa saber cuál ha sido el embrollo de tu vida o el pecado tan grande. Ahora mismo lo que me interesa es que tú sepas que la gracia de Cristo es más grande que tu pecado y ahora mismo te puede recibir, te puede perdonar y puedes salir de esa puerta como el publicano de Lucas 18, justificado por la fe. Y con la plena esperanza de que si mueres esta noche vas a estar con Jesús, lo cual es muchísimo mejor. Amado amigo, este es mi ruego final. Ven, prueba y observa. ¿Cómo así? Las misericordias de Dios son mejores aún que la misma vida. Así que ven a Cristo y prueba de su plenitud. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, tú que estás en los cielos, a ti una vez más te damos la gloria, la honra y el honor. Solamente tú eres digno de suprema alabanza. Y te damos gloria, oh Señor, no solamente por la iniciativa que tomaste de crearnos, por la iniciativa que tomas constantemente de sustentarnos, con la iniciativa que tomaste de darte a conocer, sino también y sobre todas las cosas por la iniciativa que tomaste de enviar a un Salvador, de enviar a Jesús, tu Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, oh Señor, por recordarnos que no tenemos que escoger entre buscar nuestra satisfacción e identidad y buscar, oh Señor, tu gloria, porque hoy hemos recordado que tu gloria es lo que satisface nuestras almas. Oh Señor, que lo que consuma nuestro corazón sea ese ardiente anhelo que tenía Pablo, de que sea cual sea nuestra vida, nuestra mayor pasión sea magnificar a Cristo en nuestro cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Oh Señor, que nuestra vida sea Cristo y que nuestro morir sea ganancia. Te rogamos, oh Padre, también por aquellos que están aquí, que no te conocen, que por tu palabra y por tu espíritu tú les muestres que ellos son grandes pecadores como yo, pero que Cristo es un gran Salvador. Y que en Él hay perdón de pecados, que en Él hay adopción, que en Él hay santificación y también glorificación. Oh Padre, que no se vayan de este lugar sin invocar el nombre de Jesús, porque todo el que invoque su nombre será salvo. Padre, una vez más, sigue con nosotros, no solamente en el resto del tiempo que tendremos aquí, sino también en el resto de la semana y en el resto de nuestra vida, que vivamos y muramos de tal forma que otros puedan ver a través de nosotros la magnitud del valor de nuestro Señor Jesucristo, en quien te pedimos estas cosas. Amén.